Primeramente le quería comentar lo siguiente. Nos estábamos pudiendo coordinar con el laboratorio Estrella para hacer las prácticas porque ellos estaban haciendo una remodelación del laboratorio y un inventario, ya que se dio un cambio en la estructura de la facultad. Están a cargo de un nuevo departamento del laboratorio, así que para cuando hagamos la práctica van a ver que hubo cambios ahí adentro. Entonces, eh, por eso no pude coordinar con ellos, digamos, para las prácticas. Pero según lo que me dijeron, para la siguiente semana ya vamos a poder hacer la práctica. Entonces, para esta clase quisiera avanzar lo máximo posible para la parte de electroneumática. Y el siguiente viernes estaríamos haciendo las prácticas de electroneumática y para los que no pudieron hacer la primera práctica de neumática, voy a estar tratando de conversar con esas personas para ver la forma de recuperar. Bueno, esta es la cuestión de los laboratorios. Dale, profe. Ok, bueno, para empezar la clase de hoy quisiera repasar algunos conceptos, ya que estuvimos eh, 2 semanas sin avanzar en esto. Entonces, quisiera repasar algunas cositas, ¿no? Como primer punto sería las equivalencias de los circuitos cuando se tiene la parte de neumática y la parte de electroneumática. Acá le voy a presentar dos circuitos. Uno sería cuando es solamente neumática. Si se acuerdan, el accionamiento indirecto cuando se utilizaban componentes puramente neumáticos era esta configuración. Si hacemos la simulación y al pulsar el pulsador, este va a hacer paso a paso. Lo que va a hacer es activar esta válvula y esta válvula a su vez va a hacer que se conecte la alimentación a la entrada del cilindro, con lo cual va a hacer que avance. Como es un pulsador, retorna a su posición y como la válvula tiene retorno por muelle, entonces automáticamente retorna también a su posición el cilindro al conmutar la válvula. Esto sería solamente utilizando componentes neumáticos. En la parte de electroneumática, eh, esta parte de la izquierda sería la configuración neumática y la parte lógica de control se hace eléctricamente. Entonces, en la parte neumática vamos a tener siempre el actuador y una válvula que va a estar activando, se va a estar activando o desactivando para que conmute la posición del cilindro. Entonces, vamos a tener una alimentación de 24. Bien, acá está al revés. Generalmente este tiene que estar arriba. Igualmente, bueno, voy a hacer 4 Z. Igualmente va a funcionar porque el objetivo es que se energice acá la bobina, ¿verdad? Entonces, para un accionamiento indirecto, cuando tenemos electroneumática, vamos a tener acá un relé o una bobina, que a su vez va a tener unos contactos auxiliares asociados. En la clase pasada habíamos visto, hacer la presentación en la foto. En esta presentación, en esta foto lo que teníamos es lo siguiente, que teníamos acá, digamos así, una caja de pulsadores
Esa era, digamos así, la fuente. Y este era una caja de relés con varios puntos así de accionamiento indirecto, con contactos auxiliares, ¿verdad? Entonces, por cada relé se tenía cuatro contactos auxiliares que eran normalmente cerrados y normalmente abiertos. Entonces, acá lo que usamos es uno de esos contactos auxiliares con su relé. Entonces, al activarse uno, va a activar acá la bobina, y al activar la bobina conmuta acá su contacto auxiliar, haciendo que se energice la electroválvula. Si hacemos la ejecución paso a paso, eh, se cierra acá el circuito eléctrico, sigue bien hacia el 0 el 24 se conecta con el 0, con lo cual va a estar energizado esta bobina K1 y va a hacer que conmute su contacto auxiliar. Entonces, ahora el 11 va a estar conectado con el 14, el contacto auxiliar normalmente abierto, y este a su vez va a energizar acá la bobina de la electroválvula 1M1, haciendo que este conmute. Entonces, avanza el cilindro y después retrocede al desactivar CP1. Y el, el retorno de la electroválvula es por muelle. Entonces, esa sería la equivalencia entre un circuito neumático con accionamiento indirecto y un circuito electroneumático con accionamiento indirecto. Entonces, cuando aparezca la palabra indirecto, es que se va a utilizar una bobina y esa bobina va a activar la bobina de la electroválvula. Bueno, el otro circuito que quería repasar era el de cuando se tiene un circuito que se usa, que tiene una lógica AND. Si se acuerdan, teníamos en la parte neumática teníamos dos formas de hacer la lógica AND. Uno era poner en serie los componentes de forma que cuando se active este, la salida de este alimente a la siguiente válvula. Y el otro era utilizar un elemento de control neumático que era la válvula AND, ¿no? Entonces, si simulamos, se activa este. A ver, bueno, no se queda no, a fines de simulación voy a cambiar acá para que sea, que se quede ahí, también este, para que sea enclavado el funcionamiento manual, ¿no? Entonces, como le había mencionado, al alimentar este, va a alimentar la siguiente válvula y cuando se cierre este, va a permitir la activación de la válvula que controla el cilindro. Que no está funcionando. Activa ahí. Qué raro. Ahí tendría que activar eh, la válvula. Voy a probar ya este, a ver un poco, creo que este es el que está causando un problema.
¿no? Ah, disculpen, voy a sacar la línea para probar solo. Bueno, para ahorrar espacio quise poner todo en un circuito y no, al final fue contraproducente. Entonces teníamos dos formas. El primero era en serie, con lo cual la salida de este cilindro alimentaba al siguiente y este activaba a esta válvula. Y el otro era utilizando un componente eh, neumático que se llamaba válvula AND. Entonces activamos ambos, tanto P1 como P2, y este hacía que se active la válvula de control del cilindro. Como es su homólogo en electroneumática, sería este circuito, en donde, como en el caso anterior, en vez de tener un pulsador neumático, vamos a tener un pulsador eléctrico y va a estar en serie para lograr tener una lógica AND. Entonces, si hacemos la simulación de al activar solamente va a estar alimentado hasta esta parte. Entonces no va a funcionar no se va a activar la válvula. Pero si activamos los dos al mismo tiempo, ahí sí va a hacer que se energice toda esa línea, energice la bobina K1 y a su vez va a hacer que conmute sus contactos auxiliares haciendo que el 11 se comunique con el 14 y va a energizar la bobina 1M1 haciendo que la válvula conmute y posteriormente el cilindro ah, avance. Conmuta, energiza y como son pulsadores, eh, el momento de dejar de pulsar se desactiva y hace que retorne a su posición inicial la válvula, haciendo que retroceda el cilindro. Bueno, esta sería la lógica AND para electroneumática. ¿Cómo sería la lógica OR? Hacemos un repaso para neumática. Teníamos de igual forma que el AND dos formas de lograr esto, ¿verdad? Uno era poniendo en paralelo los componentes, entonces sin importar cuál era el pulsador que se pulse, iba a estar activando la válvula, o bien empleando una válvula eh, OR. Entonces, si hacemos la simulación, sería la parte que no está en el cuadro, digamos así, sería utilizando, digamos así, los componentes en paralelo, y el otro sería utilizando la válvula OR. Entonces, ¿cómo sería su equivalencia con electroneumática? Sería este circuito, en el cual los pulsadores eléctricos están en paralelo. Entonces, cualquiera sea la línea que se cierre a través de los pulsadores, esto va a hacer que se active
la bobina K1 y a que conmute sus contactos auxiliares, haciendo que a su vez se active la bobina 1N1 y conmute acá la electroválvula. Si hacemos una simulación, cualquiera que se active, tanto P1 P2, va a hacer que el cilindro avance. Bueno, básicamente esto sería, digamos así, el funcionamiento normal, o sea, el funcionamiento básico de lo que es la parte de electroneumática. Faltaría una cuestión más que sería, digamos así, la autorretención, ¿verdad? Pero que vamos a desarrollar en los ejercicios. ¿Tienen alguna consulta? Así para poder empezar desde el ejercicio número 5 de lo que es nuestro ejercitario de electroneumática. No, nada, profe. Nada, nada. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 5 y tratar de completar lo que se pueda. Eh, Creo que este ejercicio ya habíamos resuelto, pero por motivo de repaso podemos hacer de vuelta. El ejercicio 5 dice configuración y montaje de un sistema de desviación de piezas. La descripción del problema dice lo siguiente: mediante un sistema de desviación de piezas se desvían paquetes de una cinta de transporte a otra. Como condición a tener en cuenta, se deberá utilizar un cilindro de doble efecto. El accionamiento del cilindro es indirecto y mediante pulsadores. En caso de un corte de energía eléctrica, el vástago deberá mantener su posición. Esta parte de que cuando haya corte de energía, que tenga que regresar a su posición automáticamente o mantener, indica que el retorno es con muelle o es accionado electroneumática, o sea, eléctricamente también, ¿verdad? Entonces, esas dos condiciones ya nos dan, digamos, así que vamos a utilizar un cilindro de doble efecto y una válvula 5.2 accionado eléctricamente y con retorno eléctrico. Este sería el sistema de desviación de piezas. No logro ver dónde está acá está el cilindro. Viene acá la caja y acá, digamos, así hace el vestido. Bueno, los pasos de funcionamiento indica acá que oprimiendo un pulsador se interpone la unidad de desviación de piezas. De esta manera el paquete se coloca en la cinta de transporte para que siga avanzando. Y oprimiendo el otro pulsador, la unidad de desviación vuelve a su posición inicial. Entonces vamos a hacer un nuevo circuito. Como ya había mencionado, vamos a utilizar un cilindro de doble efecto y una válvula 5.2. Como no menciona nada del avance y retroceso, la voy a dejar así nomás. Ahora, en todo caso, acá se tiene que agregar los estranguladores para controlar la velocidad de avance y la velocidad de retroceso.
tanto el accionamiento como el... Entonces, tenemos una electroválvula, accionamiento eléctrico, retorno eléctrico. Acá ya tendríamos definido todo lo que es la parte neumática del circuito. Entonces faltaría agregar el circuito eléctrico de control. Entonces vamos acá en la parte de... En la parte de control eléctrico, vamos a agregar acá nuestro 0 voltios, 24. Y lo que nos dice la condición de funcionamiento es que se tienen dos pulsadores. Un pulsador es la que se utiliza para hacer que avance el cilindro y otro pulsador es la que hace que vuelva a su posición inicial. Entonces, vamos a agregar acá un pulsador y como ya indica el circuito, el accionamiento tiene que ser indirecto. Vamos a tener un relé y este relé va a tener contactos auxiliares que van a activar la electroválvula. En este caso sería el de avance. ¿Se acuerdan? Había que agregar la etiqueta para poder relacionar en el simulador y así puedan hacer la simulación. Esto también, acá 1. Y hacemos la simulación de esta parte. Mencionamos la colección acá de válvula. La alimentación de la electroválvula siempre tiene que ser por la vía 1. Este tiene que tener el escape. Entonces, activando este pulsador, vamos a elegir K1 y K1 va a hacer que conmute sus contactos auxiliares, haciendo que se alimente acá la bobina 1N1. Y, como dice el problema, en caso de que se haya ido la energía, vamos a mantener la posición avanzada del cilindro. Este sería, digamos, sí. Eso en caso de que se corte la energía, vos dijiste que era porque el retorno era con muelle, o no sé si yo escuché mal. Sí, hay algunos problemas que... Se Hay algunos acciona. problemas que... Hay algunos problemas que indica que en caso de que se vaya la energía, todos los cilindros tienen que estar en su posición posterior, ¿verdad? Entonces, en este caso sí, ya te indica el problema que el retorno tiene que ser por muelle. En este caso,
mientras yo mantenga energizado el relé, va a estar en su posición de avance del cilindro. Y si deja de Entonces, energizar, ¿sí? si te dice que tiene que volver a su posición posterior, entonces ahí es con muelle. Sí, ahí Ok, te indica con muelle o bien tenés que hacer de alguna forma un sistema que haga que retorne todo. ok, gracias. Bueno, eh, si tienen alguna consulta, no duden en interrumpirme. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es replicar esta parte del circuito. O bien, Profe, digamos así, ¿sí? una consulta. Ese elemento que está abajo del que dice 0 voltios, ¿ese cómo Eh, pusiste? Este se genera automáticamente. Ah, Indica el tipo de contacto auxiliar que tiene el relé. Eh, por ejemplo, si sacamos, vamos a llamarle este K2, entonces ahí saca, ¿verdad? O sea, todavía no asignamos ningún tipo de contacto auxiliar. Si le asignamos un contacto auxiliar normalmente cerrado, por ejemplo, le llamamos acá K1, entonces tendría que cambiar acá, digamos así, para indicar, ¿no? Por la conexión. profe, ¿Sí? disculpame si ya hablaste de esto. El relé, ¿el relé es solamente para seguridad o cumple la función para cerrar el circuito? Porque vos podés cerrar el circuito sin el relé también, ¿verdad? Sí, pero como el problema ya te indica que tiene que ser con un accionamiento indirecto, eh, acá digamos, este es el equipo de laboratorio en el cual tenemos así una caja de pulsadores, una caja de relé y una fuente. Cuando se energiza esta bobina tiene asociado acá unos contactos auxiliares. Lo que hace la bobina es conmutar, digamos así, el 11, que es la conexión del 11, ¿verdad? Entonces, inicialmente, si no está energizada la bobina, el 11 está conectado con el 14. Cuando se energiza la bobina, este conmuta y comunica el 11 con el 14. Esa es la función del relé. Profe, ¿Sí? discúlpame, yo estoy un poco perdido ahora mismo. ¿Puedo hacer un repaso así rápido lo que estaba haciendo en el diagrama a la derecha? Acá. Sí, por favor. Bueno, lo que quiero hacer es que quiero activar un relé, el accionamiento indirecto en la parte de electroneumática es utilizar un pulsador y un relé que conmute sus contactos auxiliares y este a su vez energice la bobina de la electroválvula que es el 1M1. Entonces, si El hacemos pulsador normal lo utilizaste ahí, profe, ¿verdad? ¿cómo? Un pulsador normal. Sí, un pulsador normal, un pulsador eléctrico normal, ¿no? O sea, todo ese circuito está dentro de 1M1. No, 1M1 sería, eh, claro, Ya entiendo. sería este nomás, ¿verdad? Sí, Acá, digamos así, la simbología te indica cuando es un relé simple y cuando es un relé perteneciente a una electroválvula, ¿verdad? Con la simbología. entiendo. Gracias, profe. Ok. Eh, Acá tengo que poner cada uno de vuelta para hacer la simulación. Si hacemos la simulación de vuelta, paso a paso, si yo activo acá el pulsador, lo que va a hacer es energizar esta línea de 24 voltios y va a hacer que se active este relé. Y este relé lo que va a hacer es conmutar su contacto auxiliar
Inicialmente, sin que esté energizado K1, el 1 está conectado con el 2. Cuando se energice este, va a pasar al 4. Sería el siguiente paso. Entonces, se energiza este, el 1 se conecta con el 4, y cuando pasa eso, se energiza esta línea. Y al tener energía esta línea, se activa la bobina de la electroválvula y hará que conmute la electroválvula. Una vez conmutado, lo que va a hacer es que avance el cilindro. No le da el suficiente tiempo por el tema de que este tiene que mantenerse apretado para, para que avance, ¿verdad? En tiempo más real, sí lograría llegar. Eso sería para la primera parte, ¿verdad? Para hacer coincidente con esto, eh, generalmente indica con dos números sus contactos. Entonces, vamos a poner acá 12, 14. No. Viendo así, digamos, vamos a tener para la práctica del laboratorio, vamos a tener el circuito. Entonces, siguiendo este circuito, acá lo que hay que hacer es ir conectando los números, ¿verdad? Entonces, este sería el pulsador, y en realidad acá no tiene solamente tiene 13 y 14. Entonces, sería este, ¿verdad? 13, 14, se cierra, activa el relé y activa su contacto auxiliar, que a su vez activa la electroválvula. No, ese era para la parte de el avance del cilindro. Ahora, como indica el problema, se tiene que tener otro pulsador para hacer que retroceda. Entonces vamos a duplicar acá al lado para el retorno. Vamos a usar acá un pulsador. Y le va a animar K2. Nuevamente va a tener un contacto auxiliar. Vamos a nombrar como 1M2 al contacto de retorno del cilindro. Nuevamente vamos a mirar con dos cifras y los contactos de K2. Entonces, si hacemos la simulación, al apretar el primer pulsador va a hacer que avance, se queda en esa posición
hasta que se pulse el otro pulsador, haciendo que vuelva a su posición inicial. Este sería el control con dos pulsadores de un cilindro doble efecto. ¿Lograron comprender bien el funcionamiento eléctrico? Es lo que... Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Ok. Para cada relé se repite la numeración, o sea, existen contactos auxiliares con la misma numeración. Es por eso que acá, digamos así, tanto los contactos auxiliares del relé K1 como el del K2 tienen así la misma numeración. Bueno, este sería el ejercicio 5. Ya, guarda un poco. Bueno, vamos a avanzar al ejercicio número 6. En este caso, el ejercicio 6 dice accionamiento de un cargador. Desplazamiento de tabla de madera proveniente de un cargador hacia un sistema de recogida. Eh, Básicamente, si ven el esquema del problema, lo que hay que sacar es una madera de una pila de madera, ¿verdad? Entonces, nuevamente es eh, siempre controlar el avance y retroceso del cilindro. Como condiciones a tener en cuenta, y se deberá detectarse la posición final delantera del cilindro. Entonces, esta condición nos indica que vamos a utilizar finales de carrera. Que a diferencia del circuito neumático, en este caso el final de carrera sería un switch eléctrico, ¿verdad? Final de carrera eléctrico. Perdón. Bueno, acá nuevamente dice oprimiendo la secuencia de funcionamiento, oprimiendo un pulsador, la corredera retira una tabla de madera del cargador. Una vez que el cilindro alcanza su posición final delantera, la corredera vuelve a su posición inicial. Entonces, en vez de tener dos pulsadores para controlar nuestro cilindro, en vez de que sea este pulsador, vamos a utilizar un final de carrera. Y esta vez, digamos, el final de carrera va a activar de forma directa la bobina de la electroválvula. Crear un nuevo circuito. Para hacer un poquito más rápido, voy a copiar este. Utilizar entonces, ya no vamos a tener un K2 y tampoco el pulsador 2. Lo que vamos a tener es acá un final de carrera que le vamos a llamar A2 y que detecte entre 90 y 100 por ahí. Entonces, al apretar el pulsador va a avanzar y una vez que llegue a 90 o 100 centímetros de ese rango va a activar el final de carrera eléctrico, ¿verdad?
Eh, Vamos a mostrar al final de carrera eléctrico que está. Uf, me perdió la simbología acá. Bueno, vamos a utilizar este, que es un switch. Vamos a rotar. Y cuando se cierre este switch, va a activar la electroválvula. Perdón, la bobina derecha de la electroválvula. Vamos a agregar acá la etiqueta O2. No, sin lugar. Darle un estrangulador para limitar la velocidad y se pueda ver en tiempo real. Vamos a regular la velocidad del avance a 10%. Entonces, el avance se activa con el pulsador y una vez que llegue acá a su posición final, va a hacer que automáticamente retroceda el cilindro. Entonces me fue demasiado rápido. Se activa con el pulsador, se activa acá uno. Este hace que se active la bobina izquierda de la electroválvula, haciendo que conmute, avanza el cilindro y una vez que llegue al final de carrera, este va a hacer que se energice la línea que activa 1M2, la bobina derecha de la electroválvula, haciendo que conmute de vuelta la electroválvula y retrocede el cilindro. ¿Entendieron el uso del final de carrera? Se supone que este switch está, digamos, acá. Generalmente, eh, en la automatización más moderna, por así decirlo, no se usa un switch mecánico, sino un switch magnético que está ya pegado acá al cuerpo del cilindro. Al igual que en neumática también existía esa forma. Es el que se utiliza más para sensar la posición del cilindro. ¿Consulta?
No, profe, muy claro. Ok, ok. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que sería el de clasificación de paquetes. Quiero hacer un breve comentario nomás. Para lo que entraron tarde, no pudimos hacerlo, la experiencia de laboratorio, debido a que el laboratorio tiene una reestructuración de inventario y están acomodando, digamos así, el espacio. Una reestructuración de todo el organigrama de la facultad y entonces ahora depende de otro departamento. Eh, y estaban acomodando todo, con lo cual por ello no pudimos hacer la práctica, ¿verdad? Para la próxima semana me dijeron que ya va a estar disponible, con lo cual voy a estar el mismo circuito que hicimos para la parte neumática, o vamos a hacer su homólogo en electroneumática. Acá en los problemas hay unas cuantas cosas que usan sensores. Yo quisiera modificar estas prácticas y ya emplear un PLC para controlar. Entonces, la práctica de electroneumática sería el mismo, o sea, el homólogo de lo que hicimos en la parte neumática. Y estas últimas partes ya quiero hacer con lo que es el PLC. Vamos a estar empleando un PLC que, para adelantarles, está acá, es de FET, se llama FET. Entonces, vamos a estar programando, digamos, programando y simulando con el FluidSim, ¿verdad? Entonces, para la práctica de laboratorio, vamos a hacer lo que es PLC y también la parte de sensores de proximidad. Los distintos tipos son, ahí lo que vamos a estar tocando son sensores de proximidad ópticos, lo que son inductivos y los capacitivos, ya empleando un PLC. Consulta sobre otro punto. Quisiera que se comuniquen conmigo las personas que no pudieron hacer la práctica 1 del laboratorio. Como saben, las prácticas de laboratorio tienen asistencia del 100% para ver cómo paliar esa ausencia, ¿verdad? Puedo hablar con la gente del laboratorio para que puedan ir el día que a ustedes les quede mejor. Y si hay laboratoristas no van a tener problemas para hacer las prácticas, o fijamos un día extra donde yo me voy y hacemos las prácticas. Creo que acá en la clase no está ninguna persona que haya faltado en la práctica 1. Yo falté, profe. Mauricio. Sí. Y voy a tratar de comunicarme por correo contigo y con tu otro compañero para organizar la práctica. Dale, profe. Profe, ¿cuántas prácticas son en total? Yo quisiera hacer 3 prácticas, unas 4 a lo sumo. Entiendo. O sea, van a ser prácticamente toda la semana ahora más, de la semana que viene. Sí, o sea, en realidad, pues, digamos así, la práctica de sensores no es tan largo, por eso es lo que quería unir con la parte de PLC para hacer de una, ¿verdad? Sí, estaría bueno. Ya. ¿Cuántas semanas nos quedan? 4. Y no sé, pero más o menos. Ya. Y por eso también no me estaba apurando, ya que al unir, digamos así, la parte de PLC con la parte de sensores se acorta bastante la cantidad de prácticas. Bueno, ¿con otras consultas que tengan con respecto a esto? Ok, continúo entonces. Sería el ejercicio 6.
Dice lo siguiente, ah, este es el que recién hicimos. Sería el 7 lo que teníamos que hacer ahora. Dice clasificación de paquetes. Los paquetes avanzan sobre una vía de rodillos y pasan delante de los puestos de trabajo. En determinados lugares pueden desviarse los paquetes. Se deberá utilizar un cilindro de doble efecto, accionamiento indirecto del cilindro mediante un pulsador y el cilindro únicamente puede avanzar si el vástago se encuentra en su posición final posterior. Entonces, sería el mismo circuito. Si bien la parte neumática no varía ahora. Para el examen, si es que volvemos a rendir con Fluidsys, yo les recomiendo que tengan ya, digamos así, guardados unos circuitos así de, por ejemplo, para la parte electroneumática, la parte neumática casi se mantiene, ¿verdad? Entonces, traten de tener así algunos circuitos predefinidos, tipo para hacer control C, control V nomás, ¿verdad? Para que le sea más rápido el examen. Entonces, el problema nos dice que para el avance tiene que estar en su posición final anterior el cilindro, ¿verdad? Entonces vamos a agregar acá una etiqueta que esté entre 10 y 0. Entonces ahora tenemos un final de carrera en la parte posterior y en la parte anterior del cilindro. Y solamente tiene que avanzar si está en su posición inicial, ¿no? O sea, se aprieta el pulsador. Cuando se oprime el pulsador S1 deberá avanzar el vástago del cilindro. Al soltar el pulsador, el vástago deberá retroceder hacia su posición final posterior. Entonces, como acá dice, digamos así, condiciones a tener en cuenta que el cilindro únicamente puede avanzar si el vástago se encuentra en su posición final posterior. Entonces, lo que va a pasar es que se tiene que cumplir dos condiciones, que se apriete el pulsador y a la par se tiene que estar activo acá el final de carrera A1. Formas de hacer, digamos así, pueden ser varios, ¿verdad? Entonces, les voy a explicar, digamos así, algunos. Entonces, vamos a dejar esa parte igual. Y acá, como es así una lógica AND, como que se tiene que cumplir dos condiciones al mismo tiempo, vamos a poner en serie los componentes, ¿verdad? Entonces el pulsador tiene que ir en serie con el final de carrera. Final de carrera. Vamos a rotar. Ponemos la etiqueta 1. Y como ven, digamos, como está activado, ahora mismo ya cierra. Entonces, si hacemos la simulación, activamos acá el pulsador y va a hacer que avance y retrocese el cilindro. Voy a sacar un poco esta parte
el circuito. Bueno, la lógica, ¿no? Entonces, como ahora digamos así, si acerco acá la imagen, se nota que está desactivado el final de carrera A1. Ahora, como le dije, digamos así, puede haber más formas de hacer. Lo que se podría hacer es lo siguiente: en vez de que esté en serie con el pulsador, uno puede poner en serie eh, con la bobina, con la activación de la bobina, o sea, en este punto. Voy a eliminar acá la línea. Entonces, esta sería otra forma de solucionar el problema de que al pulsar el pulsador se tiene que verificar que esté o sea, que tiene que estar activado el switch A1, ¿verdad? Eh, y ahí deja de activarse de vuelta A1, ¿verdad? Estas son las dos posibles soluciones, ¿verdad? Ambas funcionan y ambas son soluciones válidas. Generalmente uno va adquiriendo una forma de hacer la automatización. En mi caso, yo suelo siempre poner en serie con el pulsador. Entonces sería esta la activación. Se activa, avanza y tiene que esperar la activación de A2 para que retorne el cilindro. ¿Consulta? Se unieron todo, parece. Se entiende bien, profe. Bueno, entonces para la activación de K1, perdón, para que retorne el cilindro, la condición dice que se tiene que dejar de pulsar acá, digamos así, el pulsador, ¿verdad? Entonces, eh, para este caso, lo que vamos a hacer es utilizar uno de los contactos auxiliares para hacer eso, ¿verdad? Eh, del relé K1. Entonces voy a copiar este. La siguiente numeración era el 2, ¿verdad? 22, 24 y 21. Entonces, ¿cómo funcionaría el circuito? Eh, ¿Qué pasa si está activo el relé K1? Lo que hace es que este conmute, ¿verdad?
Entonces, lo que nosotros queremos es que cuando no esté activado K1, esté energizado 1M2. Entonces vamos a activar y vamos a seguir utilizando el contacto normalmente cerrado. Aquí hacemos la simulación. Cuando se activa este, ah, uf, qué raro. Puse mal algo. Ah, ya, ya, ya. Eh, Como ven, si en esta solución, aunque mantenga apretado el pulsador, se desactiva porque uno deja de activarse, ¿verdad? Entonces se desactiva cada uno. En este caso, para la solución que yo planteo, tendría que poner a uno acá, ¿verdad? Entonces, mantengo el pulsador, avanza, y si ven bien acá, como ya se cambió la posición del contacto auxiliar, está abierto, entonces no energiza cada uno M2. Sin embargo, suelto el pulsador, esta línea se cierra, energiza uno M2 y hace que el cilindro vuelva a su posición anterior. Si hacemos paso a paso, se energiza acá. Ah, eh, para el paso a paso tendría que cambiar este por uno que sea autoenclavado para poder mostrarle mejor. Entonces se activa este, avanza el cilindro, llega a su posición A2, se mantiene en esa posición. Si ven bien acá, digamos, ya deja de energizarse 1M1 porque el final de carrera 1 ya deja de estar activo. Y espera en la posición de avance hasta que saque saque mi dedo del pulsador, y al hacer eso se energiza K1 y hace que vuelva a conmutar a su posición normalmente cerrada a todos los contactos auxiliares. Y al hacer eso, se energiza esta parte y hace conmutar la electroválvula. ¿Se entendió la resolución del ejercicio? Profe, yo no entendí por qué no funcionó cuando A1 estaba en serie con el pulsador. Cuando K1 estaba en serie con el pulsador, bueno, lo que pasa es que si vos pones en serie, esperan un ratito por favor, ya vuelvo.
No, profe. ¿Vos no escuchás a nosotros? Tu micrófono está desactivado, profe. ¿Ahí se me escucha? Sí. Tampoco. Ah, ok. Bueno, respondiendo a la pregunta del compañero, de por qué no funcionaba el anterior circuito, bueno, voy a sacar esta parte de acá, voy a retomar. Sucedía lo siguiente, cuando hacemos la simulación paso a paso, ah, puedo conectar acá. Si yo activo acá el pulsador, se va a energizar esta línea, ¿verdad? Energiza. Acá el final de carrera uno sigue todavía activo, pero eh, bueno, se activa acá uno, conmuta su contacto auxiliar y se activa la bobina 1M1. Cuando ni bien avance el cilindro o supere 10 milímetros, lo que va a hacer es que se abra acá el final de carrera A1. Una vez que se abre el final de carrera A1, deja de estar energizado K1. Entonces el siguiente paso sería que este se cierre. Entonces ahora va a estar cerrado esta línea, con lo cual ni bien llegue el cilindro a su posición A2, va a hacer que retorne. Entonces ahí activa 1M2, conmuta la válvula y hace retroceder. Y si hacemos de forma continua, va a ser va a avanzar y retroceder solo. Sin embargo, el problema nos decía que el circuito tiene que retroceder únicamente cuando yo suelte el pulsador. Entonces, por eso es que tuve que cambiar a esta posición para que no afecte el funcionamiento, eh, por decirlo de otra manera, para que la activación de K1 solo esté en función al pulsador. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bueno, perfecto. Esta es una solución. Puede haber más de una solución para el problema. Bueno, vamos a pasar al ejercicio 8 y terminar la clase de hoy. Como ya les mencioné, lo último quiero mezclar con LCD. Bueno, ¿qué dice la descripción del problema? En una mesa deslizante se colocan a mano tablas de madera. Mediante un actuador neumático se desplazan las tablas para colocarlas debajo de una alineadora de banda sin fin. Acá está el problema. Avanza, pone abajo y después tiene que retroceder. Eh, Condición a tener en cuenta: deberá utilizarse un cilindro de doble efecto. El cilindro deberá accionarse de modo indirecto mediante pulsadores. Eh, la descripción paso a paso dice: el vástago de un cilindro deberá avanzar al oprimir el pulsador S1 y oprimiendo el pulsador S2, el vástago deberá retroceder. Eh,
Este circuito al menos ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Eh, ok. El 5 que era, digamos así, el mismo problema, un poco cuál es la diferencia que quiere. Ya. Es para para comprender las funciones lógicas, ¿verdad? Entonces, acá lo que quiere eh, es que usemos circuitos OR y AND. Acá nos indica la naturaleza de los pulsadores, no pone como condición del problema. ¿A qué me refiero con naturaleza de los pulsadores? Los pulsadores pueden ser normalmente cerrados o normalmente abiertos. Eh, Perdón. Y acá en una parte, digamos así, de los objetivos didácticos, los estudiantes pueden explicar y montar un circuito de autorretención eléctrica. Que lo que quiere mostrar la práctica es cómo usar el circuito de autorretención. Bueno, ahí ya me da una pauta. Pero sin saber esto, digamos así, era el ejercicio número 5. Creo que justamente ese ejercicio era el que guardé. En el cual se tiene dos pulsadores, con un pulsador se avanza el cilindro y con el otro se retrocede. El, si solamente se tiene en cuenta la descripción del problema, las condiciones a tener en cuenta y el paso a paso con ese circuito número 5 resuelve este también. Pero le voy a mostrar, digamos así, cómo es el circuito de autorretención, un circuito electroneumático. Nuevamente, la parte neumática va a ser el mismo, no va a tener variación. Y al igual que en el circuito número 5, no va a tener finales de carrera. De todos los finales de carrera acá se va. Bueno, y nosotros tenemos un pulsador conectado. Eh, al activarse, se activa y se desactiva con el pulsador, ¿verdad? Entonces, si tenemos acá un contacto auxiliar, ¿qué pasaría si utilizo su contacto auxiliar para seguir en el relé? Entonces, voy a utilizar acá este, Entonces, este sería el circuito de autorretención, en el cual el relé utiliza sus propios contactos auxiliares para mantenerse activo. Entonces, si hacemos la simulación, está superpuesto acá. Este, llamarlo
Entonces, si se activa acá el pulsador, va a energizar la bobina. Una vez que energice la bobina, va a conmutar su contacto auxiliar y va a energizar esta línea y va a mantener activo el relé. Entonces, si pulso este, saco de vuelta se mantiene activo el relé debido a que se realimenta a través de su contacto auxiliar normalmente abierto, que cierra al momento de activarse con esto. Entonces, ¿cómo sería, digamos así, para desactivar el relé? Ah, al igual que eh, ok, entonces, lo que hay que hacer es de alguna forma cortar la línea acá, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a emplear un segundo pulsador, que es el pulsador normalmente cerrado, que va a estar en serie con el relé. Entonces, si volvemos a hacer la simulación, va a mantenerse activo el relé, va a tener una autorretención del estado que tiene el relé, hasta que se le corte su alimentación. Entonces se desactiva el relé, este vuelve a su posición normal, entonces se queda desactivado, esperando nuevamente una activación del pulsador. Ese sería lo que es así un circuito de autorretención. Entonces, vamos a cambiar acá para que sea retorno por muelle. Entonces, ahora lo que falta es usar otro par de contactos auxiliares de K1 para activar 1M1. Uf, este sería 12, 14, 11. Bueno, voy a agregar acá contacto auxiliar más. Este sería esta numeración es algo para que sea idéntico a la caja de relé que tenemos. Entonces, esta línea va a activar una electroválvula que es el 1M1. Bueno, y ahí estaría completo nuestro circuito, cumpliendo con las condiciones que nos pide. Aprieta un pulsador, hace avanzar el cilindro, que tiene un circuito de autorretención en el cual se mantiene activado la bobina, que activa indirectamente a la bobina 1M1 y se mantiene en este estado hasta que con otro pulsador se desactive el relé K1. Profe, ¿puedo explicar otra vez para qué pusiste el último circuito? O sea, ese que está... Esto. Ese, sí. Bueno, acá estamos empleando dos contactos auxiliares del relé K1. Y vemos así esta parte.
Para la autorretención estamos utilizando este contacto auxiliar y para la activación de la bobina de la electroválvula vamos a utilizar el segundo. Entonces, lo que hago es, para activar la bobina, utilizo otro contacto auxiliar y hacemos así un paso a paso del circuito, lo que se va a entender mejor. Se activa el pulsador, energiza la bobina, este va a cerrar acá el 11 con el 14 y el 21 con el 24. Entonces, desde este momento, estas líneas están energizadas hasta que se desactive K1. Se saca el Pero pulsador. sin poner ese 21-24 ya funcionaba el ejercicio, tipo ya volvía a apretar el otro pulsador, por eso es lo que no entendí para qué se puso el otro. Disculpame, no entendí tu pregunta. Se cortó una parte. Que según lo que yo vi o me pareció que ya funcionaba el circuito sin poner eso último que pusiste y después no entendí. Ah, ya, O ya. sea, Y sí en el vuelvo a, 21-24 para mí que ya funcionaba. vuelvo a sacar de vuelta esta parte. Si hago, digamos así, lo que sí funcionaba es la parte eléctrica. Sin embargo, digamos así, nunca se activaba acá la parte neumática. La parte eléctrica ya así como... Ya entiendo. Gracias. Ok. Entonces, vuelvo a comenzar. La parte de electroneumática tiene dos funcionamientos, una eléctrica y otra neumática. A veces falla, realmente el que falla es la parte eléctrica. Entonces, si hacemos el paso a paso, activo acá, energiza, conmuta sus contactos auxiliares y por todo esto va a mantenerse activado. Se mantiene en esta posición hasta que se desactive el relé K1 y eso obliga a que sus contactos auxiliares vuelvan a su contacto normalmente cerrado. Se desactiva, el siguiente paso va a ser este, se desactiva. Ahí. Entonces, deja de energizarse 1M1 y como tiene retorno por muelle, ya que cambie de estado la válvula y por ende retrocede el cilindro. Y se mantiene en este estado el circuito hasta que nuevamente se apriete el pulsador. ¿Consultas? Bueno, ya que no hay consultas, vamos a terminar en este circuito. Igualmente, voy a tratar de hacer un video para electroneumática, aunque como ya le dije, la última parte quiero utilizar los problemas para PLC, ¿verdad? Y como recomendación, le dije, si es nuevamente en Fluisin el examen, traten de tener el circuito ya hecho, digamos así, tipo para que puedan copiar y hacer más rápido el circuito. Si es una lógica AND, OR o bien por ejemplo, un cilindro simple o doble efecto, que ya tienen y copian, ahora se tarda mucho en buscar en la paleta de componentes, entonces eso le va a ayudar bastante. ¿Alguna consulta para terminar acá? Ok. Nada, entonces nos estaremos viendo el próximo viernes si se dan las condiciones en el laboratorio.
¿Los mismos grupos de antes? Eh, Buena pregunta. Creo que a menos que haya alguien que esté trabajando en esa hora, o voy a poner nomás otra lista para que se anoten y coordinen entre ustedes si es que alguno de los compañeros no puede, si tiene algún problema, entonces puede venir más temprano o más tarde. ¿Quedamos así? Dale, profe. Está, de lujo. Corto el video y que tengan un buen